estudio de los dones y vamos a estudiar algunos dones de manera específica. El don que en esta noche vamos a tocar es el don de profecía. ¿Y por qué Dios no los llamó profetas, sino más bien los llamó apóstoles? ¿Y qué entendemos entonces en este tiempo por el don de profecía? Ya que últimamente han aparecido por ahí muchos profetas, ¿no? Si vamos a nuestras Biblias, en Primera de Corintios, capítulo 14, avanzando ya, sabemos que desde el 12, el 13 en intermedio está el amor, que ya hemos trabajado porque es tan importante el amor en eso de los dones. Luego encontramos que sí, pues que tenemos que procurar los dones mejores, pero vamos a detenernos en algunos, no en todos, ¿no? Porque ya hemos dicho que no registra la Biblia todos los dones que hay. Acá no está el don de intercesión, hay varios tipos de dones que no están. Pero, ¿por qué? Porque son muchos. Pablo, en las listas que vemos, tanto en Romanos como en Corintios, como en Efesios, no tienen un orden específico, pero son algunos que él nombra. Dentro de esos dones, en esta noche vamos a comenzar con algunos dones específicos del Espíritu Santo y cómo deben ser entendidos y cómo deben ser utilizados, que eso es algo muy, muy importante de manera en que deben ser utilizados. Entonces, vayamos a 1 Corintios capítulo 14, del verso 26 al 32. Amén. Eso es para citar uno, porque vamos a estar recorriendo varios pasajes de las Escrituras en esta noche. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, esto es lo importante, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno a uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Padre, en esta noche venimos delante de tu presencia, Señor, para que tú nos instruyas, para que tú nos enseñes, Señor, es tu palabra. Trae a nuestra mente y a nuestro corazón ese entendimiento, esa revelación que tú quieres que haya en nosotros, para que podamos entender y podamos usar los dones de la manera correcta. Sobre todo este don de profecía, Señor, que ha sido tan mal usado, tan mal entendido, tan mal interpretado, y que muchas veces, Señor, en vez de ser de edificación, así como en la iglesia de Corinto, trae confusión. Y Pablo nos ha dejado ese sabio consejo ahí en las Escrituras para que nosotros podamos, Señor, crecer sabia, justa y piadosamente. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, amados. Y de los dones que vamos a estar mirando, esta noche veremos profecía y de repente continuamos un poquito el otro martes, pero vamos a estar viendo profecía, vamos a estar viendo enseñanza, milagro, sanidad, lenguas e interpretación de lenguas, sabiduría y palabra de conocimiento. Cada uno va a ser un martes, porque hay mucho material en cada don. Y no quiero correr, porque no se trata de decir 2 o 3 cosas como para que ustedes tengan una idea, sino para que todos reflexionemos y todos entendamos qué peculiaridades tienen estos dones. Uno de los que para mí, al menos en lo personal, ¿verdad?, requiere mayor atención, ha sido el don profético. ¿Por qué el don profético?
Porque ¿quiénes hablaban en el Antiguo Testamento? Los profetas, ¿no es cierto? Y al hablar los profetas, ¿qué hacían? Anunciaban cosas que aún no habían pasado y que se darían cumplimiento en Cristo Jesús. O también cosas que le pasaría al pueblo por ser desobediente a las Escrituras, por no obedecer a Dios. Serán llevados cautivos a Babilonia, y anunciaba tal profeta y eran llevados, ¿no? Y regresarán de su cautiverio, ¿no? Isaías dice que iban a ser un niño, que sería admirable, consejero, Dios fuerte. Entonces, prácticamente los profetas del Antiguo Testamento, uno de los términos que era muy conocido cuando hablaba un profeta de Dios, porque había falsos profetas también en ese tiempo, decía, así dice el Señor, ¿no? Entonces, una de las inquietudes que posiblemente a ustedes les haya quedado es cómo es el tipo de profecía que ahora habla el apóstol y que no le da tanta importancia, porque si ustedes se detienen ahí en Corintios, dice el verso 29, 1 Corintios 14, 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3, o sea, no solamente había uno, dice hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Qué iban a juzgar? Lo que el profeta estaba hablando. Pero si en el Antiguo Testamento nosotros analizamos cómo era la profecía, era así dice el Señor, ¿y quién se iba a poner a analizar o juzgar? Era para obedecerlo, porque eso era una sentencia, no era para ponerse a juzgar eso. Entonces, el primer punto que toca analizar es el hecho de que en el Nuevo Testamento, la contraparte a lo que hacía un profeta del Antiguo Testamento, no lo hacen los que tienen el ministerio profético, porque ellos no escriben ningún pasaje, ellos no escriben ninguna parte del Nuevo Testamento. ¿Quiénes son los que escriben para el Nuevo Testamento? Los apóstoles. Y claramente podemos ver ahí que para Jesús, si vemos nosotros en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 2:13, ¿verdad? Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, y ahí está Espíritu con mayúscula, en 1 Corintios 2:13, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué está diciendo Pablo? Que ellos eran los encargados ahora de traer esa palabra revelada, como antes la traían los profetas. Entonces, también en 2 Corintios 13:3, dice claramente, pues, buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, o sea, de que los apóstoles fueron los que hablaban en el nombre de Dios. Ya no era como en el Antiguo Testamento, como les dije, que decía, así dice el Señor, y era palabra de Dios lo que decía un profeta. Acá en el Nuevo Testamento vamos a ver que ya no es que es palabra de Dios. Yo hice un comentario en uno de los temas que di anteriormente, donde la profecía era más considerada como una exhortación, como una palabra de aliento, como una palabra, ¿verdad?, de confrontación, pero no con el término de que esto es palabra de Dios y hay que obedecer lo que dice el profeta. De ahí es que Pablo está diciendo claramente, juzguen, dice, juzguen ustedes lo que hable el primero, porque 1 o 2 profetas hablen y ustedes juzguen. Porque es una palabra que puede ser iluminada por Dios en su mente, un pensamiento que Dios pone en ese momento para ese grupo, para esa congregación, para que de repente saque a la luz algún pecado o traiga palabra de aliento para alguien que está ahí, pero no es una palabra que tiene que ser escrita y que quede para todos nosotros, como fue la palabra de los profetas, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, ¿no es cierto?, donde Dios prácticamente era el que hablaba por su boca. ¿Están entendiendo la diferencia? Si no, miremos en el Antiguo Testamento. Si miramos Números 22, verso 38, vamos a ver cómo era con los profetas del Antiguo Testamento.
Les digo, hermanos, que yo he estado estudiando y dándome cuenta de muchos detalles que nosotros realmente no somos muy meticulosos ni muy minuciosos, ¿no? Y es fácil pensar, ya, el hermano es profeta, ya, es uno que habla y lo comparamos con un Isaías, un Jeremías. Olvídense, esos profetas solo han sido para el Antiguo Testamento. Ya no tenemos una profecía como la de Jeremías o como la de Isaías. No. Eso es lo que quiero que en esta noche quede bien en claro. Porque para muchos todavía piensan que el hermano, es él el profeta, y lo que él dice se va a cumplir en el futuro. Ya no hay palabra futurística de los profetas. Eso es bien importante. ¿Qué dice Números 22:38? Miren cómo eran los profetas en el Antiguo Testamento. Dice claramente aquí, Balaam respondió a Balac, aquí, yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. O sea, los profetas del Antiguo Testamento solo hablaban las palabras que Dios ponía en su boca. Recuerden, no se había derramado el Espíritu Santo, no todos tenían el Espíritu venía sobre aquellos que Dios le concedía de una manera única y especial. Entonces es muy importante que entiendan la diferencia. Podemos ver otro pasaje en Deuteronomio 18, verso 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea, no obedecer a un profeta que tenían ellos testimonio que era de Dios y que hablaba de parte de Dios, era ir contra el mismo Dios. ¿Entienden? Entonces, es importante, hermanos, esta claridad, porque cuando no notamos esta diferencia, no entendemos entonces por qué si los profetas eran los que tenían la palabra de Dios y Dios era quien les hablaba a ellos, ¿por qué Jesús no nombró profetas, sino nombró apóstoles? Ahora vamos a saber. ¿Están interesados en saber o no? Yo estaba muy interesada en saber y buscaba y decía, de razón que tanta gente, pues no, dice, así ha dicho Jehová, pero eso ya no, eso no correspondería. Ya desde ahí estamos sabiendo que es un falso profeta. Porque ustedes creen que Dios tiene algo más que decirnos, que no nos haya dicho ya en las Escrituras para nuestra salvación. Ya no, amén, gloria a Dios, así tiene que ser, con esa certeza y esa seguridad tenemos que hablar, porque la palabra ha sido, dice, ¿qué dice Apocalipsis? Ay de aquel que añada una tilde siquiera a esta palabra. Entonces cuando usted sale por ahí un profeta que dice, así ha dicho Jehová, ¿qué es esto? ¿Qué más Dios nos va a decir que no haya dicho en su palabra? Lo que nos tiene que hablar el Señor a su iglesia ya está aquí, ya lo habló. Entonces, hermana, ¿de qué profecía estamos hablando? Ahora vamos a ver de qué profecía estamos hablando para el Nuevo Testamento. Pero estamos entendiendo por qué ese término de profeta, como en el Antiguo Testamento, ya no entra en el Nuevo Testamento. Veamos un ejemplo más en el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 2. Para que vean cómo claramente en el Nuevo Testamento Dios por quien habla es por los apóstoles. Ya hemos visto que Pablo dice, Dios ha hablado por nosotros, todo lo que les estoy diciendo, lo que les estoy instruyendo es palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:2 nos va a decir inclusive que lo que Pablo dice es palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 2, anoche lo estaba repasando. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros. Ya nos cita, dice acá, tenemos que tener en cuenta todo lo que fue escrito anteriormente por los apóstoles.
Pero ahora también nuestro Jesucristo ya no lo ha dado por apóstoles, sino lo ha dado ya no lo ha dado por profetas, sino lo ha dado por vuestros apóstoles, enviados, comisionados. A ellos les ha dado esa facultad. Amén. Eso es bien importante. Yo entiendo que eso está un poco más claro en 1 Tesalonicenses. Si van conmigo a Tesalonicenses, le dije que hay mucha Biblia que leer, por eso no puedo tocar 4 o 5 dones en una sola noche, porque lo que quiero es que la iglesia entienda. Hay mucha gente por ahí, hermanos, que a veces en sus iglesias no tienen la preocupación de instruirlos y de enseñarles, y andan pensando por ahí, uy, a mí la profeta me ha dicho que tal cosa va a ocurrir. ¿No? ¿Qué será? Será un oráculo, una divina, pero esos profetas, esos pitonizos, no lo quieren Dios en la Biblia. No hay nada que acá nosotros tengamos en el Nuevo Testamento conforme dijo la profeta. No tenemos nada, o conforme dijo el profeta, no. Acá más bien el apóstol Pablo nos exhorta a que juzguemos lo que habla un profeta y que retengamos lo bueno y desechemos lo que no es. ¿Por qué? Porque hay dentro de esas cosas que puede estar hablando en sus palabras, Dios puede estar guiándolo a darte una exhortación, porque ya es algo personal para el momento, para esa persona o a quien se esté dirigiendo, pero ya no es palabra de que te anuncian el futuro. Olvídense de ese tipo de profeta que ya no es. Amén. Le cité 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibimos la palabra de Dios, ¿quiénes recibieron la palabra de Dios? Los apóstoles, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Y miren, acá mismo, en este de Tesalonicenses, yo voy a mirar lo que ayer estaba mirando, déjenme avanzar un poquito, que esa autoridad que tenían los apóstoles, si tenían algún cuestionamiento, ahí mismo en 1 Tesalonicenses, vámonos al capítulo 5 y vamos a leer del 9 al 21, ¿ya? Un poquito largo, pero quiero que entiendan, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versos 9 al 21, sobre todo estos puntos, miren, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu, y está el Espíritu con mayúscula, o sea que es el Espíritu Santo. No menospreciéis, ¿qué cosa? Las profecías. Si las profecías fueran palabra de Dios, ¿serían menospreciadas? No, imposible. Desde ahí nos estamos dando cuenta, lo que yo quiero que se den cuenta, como yo me di cuenta en estos días estudiando, que la profecía había caído en un descrédito. Que ya la gente decía, ya, ese profeta me lo conozco. Ese me profetizó y no pasó nada. ¿Se dan cuenta? Porque acá, ¿qué dice? No menospreciéis las profecías. O sea, Pablo está diciendo, hay profecías que son para exhortación, que son para edificación, que son para consolación, que son para aliento,
No porque algunos hablen profecías de lo que se les ocurre o les parece, ustedes menosprecien, porque ese es un don que hay. Y no lo tenía uno solo, como ustedes ven, dice que 2 o 3 profetas hablen y los demás. O sea, ¿y es necesaria la palabra de exhortación, de ánimo, de aliento o no? Es necesaria, pero cuando a veces se manipula, se usa sin temor o no se conoce bien cómo es este don, entonces se comienza a hacer algo que para muchos es falso, para otros ciegamente los conducen. Ay, no, la profeta ha dicho. Hay por ahí, hay gente por ahí que tiene en sus iglesias su profeta y todo lo que dice la profeta eso se hace. Lo demás no vale, ni la palabra. Entonces acá en Tesalónica, que dice que le recibieron la palabra a los apóstoles, o sea, ellos conocían lo que era la palabra, menospreciaban a los profetas. Ya te oiremos cualquier día. Y acá dice claramente, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes ven, les ha parecido un poco larguito lo que les he leído, porque Pablo les está diciendo, Dios nos ha puesto para alcanzar salvación. Dios nos ha puesto para que nos edifiquemos unos a otros. Dios nos ha puesto para que velemos, para que no durmamos, para que no estemos ociosos. Ahí nos está diciendo, miren, ve, dice, y que los tengáis en mucha estima, en amor a sus líderes, a sus pastores. También rogamos, hermanos, que amonestéis a los que están ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, los que ya, hermanitos, sí puedo. Estaban pasando, ¿no se parece a la iglesia de Pachacamá? Se parece, hermano, se parece, porque a veces tenemos que así alentarnos, llamarnos, y esto estaba pasando porque justamente, hermanos, llegan pruebas, llegan situaciones, y cuando no se conoce la palabra del Señor como debe ser conocida, entonces somos debilitados. Acá dice entonces, no menospreciéis las profecías, pero el verso 21 es más interesante todavía. ¿Qué dice el verso 21? Examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces, confirmado, la palabra profética o el tipo de profecías que había en el Nuevo Testamento no era como la palabra profética en el Antiguo Testamento, donde hablaba un Isaías y eso era, Dios había hablado. O Jeremías decía, y aunque lo apaleaban, lo metían al cepo, lo que había dicho se iba a cumplir porque era palabra de Dios. Ya por ahí tenemos claridad de que en este tiempo ya no es ese tipo de profecía. Así que por ahí te sale uno, así dice Jehová, y tú te pones como los de Tesalónica. A ver, voy a ponerme a escucharlo a este para ver qué cosa está diciendo. Voy a examinar. Porque si fuera palabra de Dios, no, uno cae al piso y se dobla y se reverencia, ¿no es cierto? Eso dice Pablo. Vayamos a 1 Corintios capítulo 14. Y ahí vamos entendiendo la Escritura, hermano. Ahí vamos entendiendo por qué dicen lo que dice el apóstol Pablo en las cartas y entiende uno por qué le ha dedicado tantos capítulos, tantos versículos, ¿no? Dice el verso 31, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y ahí la palabra espíritu está con mayúscula o con minúscula. Con minúscula, o sea, son palabras que de pronto son iluminadas, vienen esa persona. ¿Cómo lo define el doctor Wayne Grudem el significado de qué es entonces la profecía? Acá vamos a mirar claramente la definición, ¿ya? Debemos entender entonces que profecía no se debe definir como ¿qué? Como predecir el futuro, sino más bien como esa palabra que surge de la iluminación. ¿Ok? Dice, en este tiempo se debe entender que la profecía es esa palabra que es de pronto iluminada en nuestra mente para comprender. Hay un comentarista que se llama Kramer, él dice, ¿no? Concluyo que la palabra griega para profeta simplemente expresa la función formal de declarar, de proclamar, de dar a conocer.
Entonces, es como una revelación de algo que no se entendía y se entiende. Y puso un ejemplo que a mí me pareció interesante, ¿no? Cuando dice que es esta palabra que posiblemente no estaba en su agenda. Un predicador, dice él, ¿no? Déjeme ver mis notas, por favor. Acá es. La profecía puede ser que venga con cosas que no están totalmente claras aún para el mismo que las está expresando en ese momento. Dice que un pastor había ido a visitar una congregación y llevaba su bosquejo, su estructura que tenía que predicar, y estaba predicando de lo más normal, pero de pronto tuvo una impresión muy fuerte en su espíritu y él dice esto, para que entendamos lo que puede ser una palabra profética, ¿no? Él dice, no sé, pero en este momento tengo muy fuerte que acá hay alguien que está a punto de divorciarse, que está a punto de destruir su hogar. El Señor le dice en esta noche que escuche, que siempre hay una oportunidad en él. Y bueno, en la iglesia todos se miraban y como que, oye, no, pero acá todos parece que estamos bien, los matrimonios así como que no. Bueno, él mismo se sentía fuera de lugar, pero como él era un predicador que visitaba esa noche, terminó su mensaje ya. Pero cuando salió, había habido un hombre sentado afuera, que no había querido entrar y que estaba escuchando desde fuera del templo, en una de las banquitas que tenía a la entrada del templo, porque había pasado por ahí deprimido porque se estaba por divorciar. Y no sabía qué hacer. Y cuando escuchó esas palabras se quedó a escuchar todo el mensaje de Dios. Entonces, eso es lo que dice el profesor Wayne Grudem, que es ese tipo de profecía ahora, ¿no? No sé por qué, hermano, pero hoy día me levanté, estaba orando y Dios me puso fuertemente en mi mente y te estoy llamando y estoy orando por ti. Y de pronto esa persona se quiebra en el teléfono contigo y te dice, mira, me sentía solo, me sentía desesperado, qué bueno es que alguien se acuerde de mí. Entonces, él se refiere que es una palabra que trae una aclaración, que la persona que la recibe ahora sí entiende que es una palabra que viene de parte de Dios. Ya no es ese tipo de profecía que Jehová ha dicho y con eso se tiene que escribir las Escrituras y que es palabra de Dios como ha sido en el Antiguo Testamento. ¿Está quedando claro, hermanos? Entonces, es importante que tú y yo veamos que por eso el apóstol Pablo dice claramente aquí, examinar. Yo me quedé pensando, tiene razón, ¿cómo vamos si fuera así, no? Como en el término del Antiguo Testamento, Jehová ha dicho, Jehová ha hablado, que no vamos a poner a examinar la palabra de Dios. Uno cae de rodillas y lo obedece. Pero cuando Pablo le dice aquí en Corintios, más bien, examínenlo, analícenlo, porque el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Es más, ahí en el verso 39 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. O sea, procuren, hermanos, tener una palabra para el hermano. Procuren que no solamente estén ensimismados en ustedes, porque uno dice, pero ya la profecía no, la profecía sí. Yo de verdad no sé cómo estarán ustedes, pero yo estaba así, ¿no? Pero dice acá, profeticen, pero en función de que entiendan bien el concepto de la profecía y que no pueden recibir cualquier profecía. Hermano, por decir, un joven soltero de acá de la iglesia, ¿no? Vamos a ver a Misael, hermano Misael, yo he tenido una palabra profética para usted se va a casar el otro año. La hermana está loca, ¿qué tiene? No tengo ni novia, ni estoy pensando en eso, quiero terminar mi carrera, con esto de estas cosas me he retrasado, pero... Y de pronto, si él no entiende lo que es la profecía, dice, bueno, pero la pastora me ha declarado esa palabra profética, me caso el otro año. ¿Se dan cuenta? Tú tienes que examinar si a la luz de lo que la persona te habla es congruente con lo que tú estás pasando o lo que tú también estás pensando, porque es una palabra que esa persona no sabía y no conocía. Pero ponte que nadie sabe nada de Misael, ¿no? Y ya Misael anda por ahí medio noviecito con alguien. Acá nadie sabe, todo lo ve solito, ¿no? Y de pronto él está ahí y de pronto digo, no sé, pero hermanos, a veces, por muy escondido que tú puedas tener esa noviecita, Dios la va a sacar a la luz. Y si no es cristiana, la va a sacar más claro. Y él se para y dice, ya le chismearon a la pastora. Nadie me ha chismeado. Es una palabra que Dios está trayendo de exhortación.
pero que yo no la he premeditado en mi mente. Yo no la he intencionado, que no es para que quede escrito, pero es para alguien que está en ese momento ahí en el auditorio para su confrontación interna, que ni siquiera tiene que decir, uy, hermana, yo soy. No, es su confrontación interna. Dios ha traído una palabra en medio, ha hecho un paréntesis en medio del mensaje y le ha traído esa palabra. Y esto a mí sí me parece válido, porque a mí me han pasado muchas veces, hermanos. Cuando a veces estoy dando un estudio, digo algo y después salgo y me dicen, ay, hermana, yo no sé cómo usted se ha enterado, pero no, hermana, no me he enterado de nada. Ahí sí entendí que es una palabra que Dios trae, que tú intencionadamente ni la has premeditado ni la tenías en tu bosquejo. Que Dios hace un paréntesis para edificar una vida. Por eso que dice, ahí entiendes mejor lo que dice, ¿no? Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, si estás hablando, tiene que ser para la edificación. Lo primero que leímos en el verso 26 esta noche, en 1 Corintios 14, 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? O sea, ahora cuando nos reunimos como congregación, cada uno de vosotros tiene salmos. No sabía que eras cantante, hermano. Esta noche he visto que tenemos acá talentos y hay que esperar que los otros se enfermen para que los talentos surjan, ¿no? Tiene doctrina, acá hay buenos maestros, buena enseñanza. Y cada uno de nosotros debe ir evaluando cómo está desarrollando, cómo está creciendo en la palabra. Tiene lenguas, si oras, te edificas en tu vida de comunión con Dios. Tiene revelación, esa palabra revelación es muy congruente, tiene profecía. ¿Ok? Tiene interpretación de lenguas, o sea, diferentes idiomas, alguien que está hablando no en lenguas extrañas o espirituales, que habla Dios, sino que está hablando un tipo de lengua sin saber, puede ser chino, mandarín, puede ser, qué sé yo, un dialecto de algún esto, y hay algún hermano que tiene don de interpretación y dice, esto está hablando el hermano. Y hermanos, eso se puede dar hasta el día de hoy, eso no se ha quedado. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos contristado el Espíritu, no hemos procurado los dones. Pero para que los dones se den, que hemos dicho, tenemos que andar en amor, tenemos que andar en santidad, tenemos que sentir esa necesidad de ministrarnos los unos a los otros. ¿Para qué? Para que Dios obre, porque dice, hágase todo para edificación. Amén. Hágase todo para edificación. Muy bien. Ahí entonces está claramente que la mayor prueba en el Nuevo Testamento es que la profecía tiene que ser en el Nuevo Testamento evaluada, juzgada, y tiene que mirarse si es correcta, si está dentro del marco de la palabra, si es algo real que está ocurriendo, ¿verdad? Y yo retengo lo bueno y desecho lo malo. Porque de repente es una profecía y tú notas que, sí, hasta aquí Dios me ha hablado, pero eso que la hermana está diciendo, creo que eso lo añadió ella de su propio ya opinión, parecer, ¿no? Porque así pasa también. Dios te da una palabra, algo, y ya tú le añades tu propio concepto, tu propia opinión, a mí me parece, ¿no? Entonces, retén lo bueno y desecha. Entonces, esto para mí es lo que me da mayor claridad cuando una palabra profética viene de una iluminación que Dios trae a tu mente para poder sanar, ¿no? Para poder ayudar, para poder edificar, para poder crecer dentro de la vida de la iglesia. Bien, ¿qué indican entonces todos estos pasajes? Dice que los profetas del Antiguo Testamento hablaban las palabras del Señor, y cuando estamos en el Nuevo Testamento son los apóstoles los que hablan la palabra del Señor, y lo que tiene que quedar registrado es lo que los apóstoles han hablado. O sea, ¿qué viene a ser un apóstol en el Nuevo Testamento? Viene a ser la contraparte del profeta del Antiguo Testamento. Viene a ser su contraparte. Amén. Otro aspecto importante que podemos rescatar ahí, y con esto termino, ¿verdad? ¿Qué autoridad tenemos que darle a la profecía? Si alguien me dice algo, me profetiza algo, hermano, yo te garantizo que el otro año tú vas a comprarte un 4x4. Bueno, todos queremos eso, ya, sí, la hermana me ha dicho que el otro año un 4x4.
pero eres un ocioso, no trabajas, ¿no? ¿Qué dice acá? Que los ociosos no, pues no tienen nada, dice la palabra de Dios. ¿Esa profecía va a ser congruente o es incongruente con mi manera de ser? Es incongruente. O sea, sobre la profecía que te puedan dar está ¿cuál la autoridad? La autoridad de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, toda la autoridad de la profecía descansaba en que Dios ha dicho, era palabra de Dios. Pero la profecía en este Nuevo Testamento no es palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Y allí hay un pasaje que yo quiero que miremos en el libro de los Hechos, que me pareció pero interesantísimo, cuando le profetizan a Pablo, Pablo, no vayas porque te van a encarcelar, te van a apresar. Eso está en Hechos 21, el verso 4. Dice, y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén, ¿no? Pero, ¿qué dice el verso 10-11? Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. ¿Eso pasó? Sí pasó. ¿Era una revelación? ¿Era una orden de Dios para Pablo? No. Tenía que él ver hasta dónde venía su negación y su servicio a Dios. Él evaluó esa profecía. Si habría sido una palabra de Dios, un mandato de Dios, no, Dios le estaba mostrando lo que le iba a pasar, no le estaba impidiendo que fuera allá. Y todos le decían, no bajes, no bajes, no bajes. Dios decía, ¿qué decía Pablo? Dios me ha dicho que soy deudor y me debo a todos los hombres. Y mi misión es a los gentiles. Pero ellos te van a entregar a los gentiles. Y, sí, pues, pero si ese es el medio que Dios está usando, ¿se dan cuenta? La autoridad de la palabra no radicaba en el profeta, radicaba en lo que Dios le había dicho al apóstol, en lo que Dios le había revelado al apóstol. Entonces ahora, a mí me pueden hacer una profecía y puede sonar muy buena, pero si esa contradice a la palabra, ¿quién tiene autoridad sobre mí? La palabra de Dios. La palabra no se sobrepone. Así me digan que ponga la mano, que lo unja, que me va a tocar esa casa, que me va... No, nada. La palabra es la que se sobrepone ahora a cualquier profecía que te puedan dar. Esto es muy importante porque la autoridad en nuestra vida ahora, ¿dónde está? ¿En la profecía o en la palabra? Muy bien, está en la palabra. Eso es lo que diferencia la profecía de una verdad. ¿Qué le dijo el apóstol a Timoteo? ¿Profetiza o enseña? Enseña la palabra, redarguye, reprende con la palabra. Amén. No lo mandó a que estuviera profetizando a su auditorio, le mandó a que enseñara la palabra de Dios, a que se mantuviera en la palabra de Dios, a que estuviera firme en esa palabra del Señor. Y acá tengo como 20 pasajes en las Escrituras donde claramente el Espíritu Santo, ¿verdad?, manda que se enseñe la palabra del Señor. Pero vamos a quedarnos ahí en esta noche. Ya veo que han entendido lo que quería que lleguemos al punto en esta noche, y luego vamos a hablar sobre la enseñanza el próximo martes y vamos a tocar también un poco sobre las profecías y cómo la palabra de Dios se sobrepone siempre a cualquier profecía, porque Dios nos ha mandado a estudiar, a escudriñar y a mantenernos en la palabra, firme, fiel, que es la que permanece para siempre. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu inmenso amor y misericordia, por tu fidelidad, Señor, por tu bondad, porque tú nos instruyes, tú nos enseñas
Y necesitamos cada día aprender más, Señor. Queremos que esta sea una iglesia llena de los dones del Espíritu Santo, pero no queremos ser confundidos, no queremos ser engañados, Señor, sino por lo contrario, queremos prevalecer delante de ti con la verdad, Dios. Padre, no queremos discursos humanos, Señor, sino queremos la enseñanza de tu palabra, queremos la verdad de tu palabra, que por medio de la predicación de la misma, Señor, nosotros podamos comprender, entender, ser entendidos para resplandecer en medio de un tiempo tan duro y difícil que le toca a nuestra nación. También oramos, Señor, en esta hora por el Perú. Oramos por este momento crucial, histórico que cruza nuestra patria, Señor. Estamos viviendo en medio, Señor, de Alibaba y una cueva de ladrones, pero tú eres un Dios fiel y verdadero. Tu iglesia en esta noche, Señor, se postra delante de ti y te pide que saques a luz todo, Señor, que desmanteles, Padre, que nada quede encubierto, Señor, y que saques tú todo, Señor, a la luz para que nuestra nación pueda volver a recuperar su dignidad, Señor, y no estemos en esta situación tan horrenda que hoy nos encontramos, por consecuencia, Señor, de tener un corazón dividido. Bien dice tu palabra que un pueblo dividido no prevalece, y hemos estado divididos en todo momento, hemos estado divididos, Señor, pero hoy necesitamos unirnos, hoy necesitamos ser un solo pueblo, una sola nación, con una sola voz, que tú abras los cielos y que tu justicia alumbre y ilumine, Señor, que podamos llegar a la luz y a la verdad de las cosas. Háblanos, Señor. Síguenos enseñando, estamos dispuestos a seguir aprendiendo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, mis amados.